segunda Feria Virtual del Libro Panamá. Hoy nos acompaña Jacqueline Barriga Nava con una conferencia, La vida psicológica de Germán Bosch Becerra, junto a Julio Gorenau. ¿Pueden iniciar, por favor? Muchas gracias, Milagros. Muy buenos días, muy buenos días, o tardes o noches. Un saludo enorme hasta Panamá en esta gran Feria Internacional del Libro, Panamá, en su segunda edición, que organiza la Confederación Internacional del Libro, a quienes les estamos muy agradecidos por este gran espacio, porque podemos llevar el arte, la cultura a todo el mundo y de eso se trata. Y por lo mismo, tenemos una gran presentación el día de hoy. Mi nombre es Julio Gorenaud y no soy más que el simple presentador de una gran especialista, de una gran poeta, de una gran investigadora. Directamente desde Bolivia tenemos a Jacqueline Barriga Nava, a quien quiero que le den un fuerte aplauso. Hola, Jacqueline, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la presentación, Julio. Bueno, yo estoy muy bien y agradecida por tomarme en cuenta. Ahora voy a hablar sobre el diario personal de una persona muy notable aquí en Bolivia, para que nos demos cuenta que la literatura sí es un poder para poder describir, se podría decir, las habilidades, los procesos psicológicos de un ser humano. Claro que sí, adelante, el escenario es todo tuyo. Perfecto, voy a compartir pantalla y realicé una presentación. No sé si lo ven, por favor, Julio, si me puedes decir. Perfecto. Bueno, en esta oportunidad, como las anteriores ferias, estoy presentando un método que a través de la literatura puedo describir la personalidad de un ser humano. Especialmente me aboco a lo que es la poesía, el diario personal de cualquier persona y discursos espontáneos. En esta oportunidad he hecho el análisis psicolingüístico sobre el diario personal del teniente coronel Germán Busch Becerra, como ustedes pueden ver. El objetivo de la investigación es analizar, ¿no?, su diario personal de esta persona para explicar sus procesos psicológicos, emocionales, cognitivos, sociales y perceptuales. Lo he escogido a esta persona, bueno, uno, porque había un diario, había su literatura escrita. Aparte de eso, fue un hombre bastante destacado en Bolivia porque fue héroe de guerra y presidente de Bolivia entre los años 1937 y 1939. Tuvo 25 meses de mandato. Así es considerado uno de los presidentes más jóvenes de Bolivia y también, bueno, es reconocido por su gran liderazgo como militar y como presidente. Y también hay una controversia de su muerte. Hay muchos que dicen que se ha suicidado y hay otros que dicen que lo han asesinado. ¿No? Entonces yo un poco, gracias a la literatura, es por eso es muy importante que escribamos, ¿no? Que escribamos poesía, que escribamos nuestros diarios. Es importante porque ahí también se refleja en nuestra personalidad, ¿no? Entonces, él ha tenido como presidente reformas innovadoras bastante importantes, ha sido el primero en hablar del código del trabajo, del código de educación hacia el indígena. Hemos tenido, gracias a la primera constitución social, defensa de la salud mental, zonas forestales, entre otros. ¿Ya? Y bueno, y para esto yo he utilizado mi método, que lo voy dando a conocer a través de estas ferias virtuales, que en resumen son tres procesos, ¿no? Frecuencia léxica, donde cuento las palabras y las divido entre comunes y no comunes. Y luego utilizo el contador de palabras del 2021, que es uno americano, que me da qué palabras voy a tomar en cuenta o no para analizarlas. Y ahí el efecto priming es la interpretación psicológica. ¿Qué significa esto? De que yo me avalo de teorías, no de mis conceptos subjetivos, ni de mis opiniones personales, ni de otras personas. Y ahí yo me avalo de teorías, de trabajos de investigación, para que obviamente esto sea un trabajo exquisito. No, con este método ya voy con tres personas que he analizado su personalidad. El primero ha sido un escritor, Carlos Medinaceli. Segundo, Georgette de Vallejo, que es la esposa del gran César Vallejo. Y en esta oportunidad de Germán Bucho. Esto me ha valido bastantes reconocimientos internacionales y gracias a este método que les estoy mostrando viajé a Japón, donde estuve representando bueno, a Latinoamérica, porque apenas fuimos tres personas que hemos sido seleccionadas para ir a este congreso de investigación en lingüística.
Bueno, ¿cuáles son los resultados? Como les había dicho, son tres procesos. En el primero, ustedes pueden ver que yo cuento las palabras y las convierto en números. Y luego hago mi interpretación psicológica. En esta oportunidad, mi interpretación es que el diario, bueno, es que se ha escrito durante la Guerra del Chaco, como les había dicho, es héroe de guerra. 77% del vocabulario de esta persona es común y 23% es no común. Sin embargo, aunque esta persona no era muy instruida intelectualmente, se podría decir, pero utilizaba un vocabulario común, pero su escritura era formal y estructurada, o sea que utilizaba protocolos en el uso del lenguaje. Y esta persona, según mi análisis psicológico y según lo que la teoría nos dice, varios autores, porque aquí no los pongo, pero son varios, he leído más de 100 libros entre artículos y libros, que esta persona ha escrito durante la guerra como una catarsis emocional, es decir, como un desahogo frente a acontecimientos de mucho estrés, como produce una guerra, ¿no? Y esto obviamente facilita a un autoconocimiento y a una reinterpretación de las experiencias negativas que en ese momento estaba sintiendo esta persona. Se analiza las palabras repetidas independientemente del contexto. Hay alguien que me decía, pero es una cosa que alguien escriba durante una guerra o durante su adolescencia. No, en este sentido psicológico no. Vygotsky nos dice que una cosa es el sentido, o sea, el contexto de donde tú escribes y por qué escribes, y otra cosa es el significado de las palabras. ¿Esto qué significa? Que tú, aunque escribas en una guerra, o escribas de adolescente, o escribas... bueno, en momentos positivos, siempre vas a utilizar las mismas palabras y esas palabras yo las quiero averiguar. El significado, el por qué usamos ciertas palabras para escribir. Bueno, ese es el primer resultado. El segundo resultado, ya del segundo proceso de Lewins en el estado emocional y cognitivo, lo he unido a ambos porque tengo un resultado opositor, se podría decir. Son contrarios, pero al mismo tiempo se relacionan. Es por eso que lo he unido para el análisis. Ya en este caso, el optimismo y energía me sale un 11,4%, las emociones positivas 7,2%, tristeza y depresión 8,2%. Alta certeza 19,5 con la palabra todos que mostraba esta persona un pensamiento polarizado. ¿Esto qué significa? Si ustedes analizan emociones positivas con la depresión y tristeza, ambas tienen solamente un 1% de diferencia. ¿Eso qué me lleva a que él tenía una estabilidad emocional y al relacionarlo con alta certeza, o sea, la firmeza y la seguridad con que las personas se expresan, ya que eso produce, en este caso del señor Germán Bosch, un pensamiento polarizado, tenía un temperamento colérico. Ya, certeza, como dije, es la seguridad y firmeza que se tiene cuando afirma algo, lo cual produce este estado colérico en esta persona específicamente, y me he basado de las teorías de Hipócrates, Alfred Adler y Einstein. Entonces, ahora si lo relacionamos la certeza con el optimismo y energía, que ha sido también uno de los resultados más elevados, entonces esto daba un equilibrio a su estabilidad emocional, pero lastimosamente esta persona no tenía inteligencia emocional, es por eso que no controlaba las situaciones en crisis y se trataba de suicidar. ¿Ya? Si relacionamos ahora con su liderazgo, de todo un análisis que he realizado, que en este momento no les puedo decir todo, ¿no? Porque obviamente es un trabajo bastante arduo que me ha costado un año de estudio, pero tenía 4 tipos de liderazgo: autoritario, carismático, innovador y transformacional, lo cual le convirtió en una persona versátil. En este caso, se puede adaptar estos liderazgos. Estas personas tienen la facilidad de adaptar sus liderazgos a las circunstancias, pero al mismo tiempo son personas que pueden ser muy directos o duros. ¿Ya? Ahora, respondiendo por qué Germán Bush ha logrado ser héroe de guerra y aparte de su presidente de una nación, siendo tan joven, era por sus tipos de liderazgo. Eran bastante contrarios, opuestos, pero esto le daba una fortaleza. Es por eso que él se ha ganado la admiración de todos. Bueno, como aquí pueden ver. Luego, si me voy a los resultados de tipo social, como ustedes pueden ver, el resultado más elevado es referencia con otras personas, nosotros nos y la palabra nos. Y la interpretación psicológica que hago es de que esta persona usaba los pronombres nos, nosotros, nuestro. ¿Qué significa esto? Que se relaciona él con otros, ¿no? Al decir nuestro, o sea, me estoy incluyendo yo y a los demás, ¿no? Y también nosotros. Entonces son pronombres, y lo cual refleja psicológicamente que tenía un alto concepto, a un alto autoconcepto y autoestima colectivo, sentido de pertenencia, era una persona altamente social, y eso también le daba a una persona autosuficiente, optimista,
con relación a trabajo en equipo, tenía muchas habilidades en trabajo en equipo, lo cual contrarrestaba las autocríticas obviamente que ha recibido cuando él era específicamente de presidente, donde han aumentado sus problemas emocionales y donde había más énfasis, se podría decir, en sus intentos de suicidio. ¿No? Entonces ahí surge un problema, ¿no? Cuando es presidente se agrava su inestabilidad, como dije, y lleva su liderazgo militar. ¿Por qué se agrava? Porque lleva su liderazgo militar autoritario, porque él era autoritario, era militar, ¿no? Si bien manejaba otros tipos de liderazgos, pero lo que utilizaba más en sus liderazgos era el autoritario. ¿No? Entonces lleva su liderazgo a lo civil y enfrenta obviamente una oposición, porque él no estaba manejando a soldados, estaba manejando a personas, ¿no? Entonces es ahí donde obviamente sale su crisis y se ha intentado suicidar varias veces. Entonces, ahora si lo relacionamos, esta inestabilidad emocional, identidad social, fortalecía su liderazgo y motivación y al ser presidente, bueno, pues él tiene mucho apoyo social en la historia he podido destacar, he podido averiguar que 5 presidentes en el mundo, en la historia de la humanidad, se han tratado de suicidar siendo presidentes. ¿No? Por derrotas, por crisis políticas y corrupción, ¿no? Entonces, pero de alguna manera lo sostiene la parte social porque siguen recibiendo apoyo social, no están solos, ¿no? Que en el caso de Germán Bush no era la excepción. Asimismo, aquí tienen los resultados de las percepciones que él manejaba y manejaba dos. Manejaba el ver y escuchar. ¿Qué significa eso? Que toda la información que él recibía del exterior lo recibía por medio de la vista y por medio del oído, ¿no? Entonces, eso también es notable en él porque son contrarios, ¿no? O sea, todo en él era contrario. Puedo decir, referente a los resultados, que su predominio era ver y escuchar y sus habilidades visuales y auditivas eran totalmente opuestas. Ya recogía mucha información y la procesaba con mucha rapidez, pero esto también le daba ciertos desafíos a su personalidad, lo cual lo convertía en una persona impaciente con sobrecarga de información y sobrecarga de trabajo, y aparte de eso, son personas con alto nivel de detalle. ¿No? Entonces amplifica sus reacciones coléricas ante errores. Los errores se ven en exceso en estas personas y existe un mayor estrés, ¿no? En este tipo de personas. Y como era colérico, entonces, ustedes ya se pueden imaginar las reacciones que esta persona tenía. ¿Ya? Bueno, con referente a su salud mental, que muchos dicen que él se ha tratado de suicidar, que era un dictador suicida y lo califican en la historia de Bolivia así, yo puedo decir que muchas cosas contrarias, ¿no? Primero que él era una persona joven, 35 años, y sí, efectivamente, según la teoría, sufren reproches, hay un sentido de desesperanza en estas personas, pero no son suficientes para el suicidio, ¿entienden? O sea, para que termine muerto. ¿No? Una cosa es intento de suicidio y otra cosa es suicidarse, ¿no? Y morir así. No, son dos cosas distintas, ¿ya? Entonces, no es lo suficiente para que él muera de esa manera, ¿no? Tienen que influir muchas cosas como la soledad, poco apoyo social, enfermedades crónicas, cambios físicos, de alimentación, psicológicos, sociales, incluso hasta económicos y una depresión. Pero en el contexto de Hermann Busch no tenía esos elementos anteriores, ya no existía un diagnóstico de depresión, ya estresado sí, porque era presidente de la República y eso a través de la historia había sido totalmente normal, ¿no? Estar estresado no significa que seas patológico y entrar en depresión tampoco, siempre y cuando estos sean circunstanciales, como el caso de Nixon, como el caso de Churchill, que habían sido personas depresivas, ¿no? Por esa presión que ellos tienen como presidentes, pero no por eso los vamos a volver suicidas. Ya en el caso de Washington, por ejemplo, él ha intentado suicidarse porque estaba perdiendo la guerra civil, ¿no? Pero entonces esto nos puede demostrar que grandes líderes pueden bloquearse también bajo presión, que no necesariamente son patológicos o gente enferma. Bueno, entonces sí, efectivamente Germán Bush ha experimentado situaciones de desesperanza, reproche social, no, y no presentaba bueno, un contexto político solitario, ¿no? Él tenía mucho apoyo social, la gente lo quería, ¿no? Y aparte de eso, no estamos seguros que él tenía una depresión. ¿Por qué? Porque no hay un diagnóstico tampoco. Y tampoco si lo relacionamos con otras variables, él no tenía depresión. Si tenía, tenía circunstanciales en momentos de crisis. Entonces, que no se puede afirmar un suicidio claro. Asimismo, él, como era colérico y era inestable emocionalmente, hay algo que lo distinguía y todos por eso lo catalogaban una persona fuera de sí, ¿no? Que era muy alta impulsividad.
¿ya? Pero hay dos tipos de impulsividad según la psicología, como rasgo y como estado. Como rasgo ya presentan desde la niñez, pero también en niños presentan conductas desadaptativas, son agresivos con sus amiguitos, etcétera. Y el temperamento ambiental son pasajeros y mayormente se presenta en situaciones de estrés y sí, pueden hacer un intento de suicidio, pero no porque quieran matarse, sino como un desahogo pero eso no tampoco lo podemos calificar como normal, sino como pero estas personas también requieren ayuda, ¿no? Tampoco lo podemos normalizar eso. Ya, entonces, en este caso, Bush tenía una impulsividad ambiental, ya que él desencadenaba mucho más cuando había crisis emocionales. ¿Ya? Entonces, si bien pueden acumular estas personas estrés y dolor, pero debe existir una circunstancia de crisis en ese momento, de crisis, tiroteos, tal vez un enfrentamiento físico con alguien para que él se intente suicidar. ¿Ya? Entonces, ese era su tipo de personalidad de esta persona. Asimismo, hay un antecedente de su padre que también él intentaba suicidarse, ¿no? Entonces, su padre se llamaba Pablo Buch, pero él no ha muerto suicida, ¿no? Ya, él ha muerto porque un campesino le ha flechado su pecho, ¿no? Entonces, por un accidente. Entonces, él muere a los 82 años, pero no muere por suicidio. Si bien su padre también tenía intentos de suicidio, pero él no muere estando en ese estado. Entonces, también eso confirma de que la historia familiar no es contundente, no es determinante, porque Germán Bush tenía 5 hermanos, o sea que si su padre era un suicida, como dicen muchos historiadores, y por eso él también era suicida, entonces todos sus hermanos eran suicidas, ¿no? Entonces toda la familia Bush era suicida, entonces no lo podemos generalizar. Ya, entonces una cosa es el padre, si bien podría haber influido, sí, porque el niño aprende por imitación y también esas conductas son hereditarias, pero no es determinante para decir que una persona es suicida. Asimismo, hay un elemento también que he analizado, que es su altísimo nivel de optimismo que tenía Germán Bush con un porcentaje de 11,5, ¿no? Entonces, ese optimismo le equilibraba sus crisis para seguir continuando. Y vuelvo a repetir de que si bien estas personas acumulan el estrés, pero el impulso hacia el suicidio es por un evento extremo, tiroteo, pelea física intensa, disturbios civiles, amenazas, cosa que en el contexto de Germán Buch no había. Ahora, si analizamos todo esto, lo relacionamos con el día de su muerte, en el día de su muerte él se encontraba en una reunión familiar, en una fiesta de su cuñado, donde estas fiestas mayormente son antiestrés. No, si bien él podía haber estado estresado, pero estaba en un ambiente de su familia, estaban ahí su mujer, sus hijos, etcétera. Entonces era un momento de antiestrés, ¿no? Entonces en ese día él no sufría ningún signo de conducta de crisis que en Butch se debería ser incuestionablemente notorio por su nivel de impulsividad y todo lo que les he explicado. Pero ese día no había absolutamente nada de eso. Asimismo, ya puedo decir de que algo que lo sostenía mucho era su nivel de liderazgo, era su nivel de emoción, del compromiso social que él tenía, ¿no? Con decirles de que él ha sido el primero en hablar de los indígenas, en educarlos, etcétera. Entonces, no había tales contextos según al tipo de personalidad que esta persona presentaba. Ya, entonces, como conclusiones puedo decir de que Butch sí presentaba inestabilidad emocional, altísima certeza, con pensamiento polarizado, lo cual lo convertía en una persona colérica, tenía un liderazgo autoritario, carismático, transformacional e innovador y su optimismo equilibraba su inestabilidad también emocional. En los procesos sociales, el uso de nos y nuestro ya indica una fuerte identificación con su grupo, sentido de pertenencia, autoconcepto y compromiso social. Fue crucial como héroe de guerra y presidente porque motiva su vida y atenúa la parte emocional. La palabra nuestro, según estudios, sirve como una barrera contra la desconexión social y emocional. Hay un estudio donde dice que las personas depresivas no utilizan estas palabras, nosotros, más se centran en ellos mismos, se desconectan con otros, ¿no? Entonces, pero él tenía mucho manejo de nos y nosotros por ese altísimo compromiso social que tenía. Entonces, los procesos sensoriales y perceptuales son la vista y el oído, lo cual lo convertía en una persona detallista con una sobrecarga de información y también de estrés y trabajo.
¿no? Entonces, con respecto a su salud mental y suicidio, puedo decir que por su tipo de personalidad, contexto del día de su muerte, la falta de crisis evidente, no ha sido un suicidio, lo han asesinado. Asimismo, hay que destacar de que este personaje seguramente ya debió ser malinterpretada su forma de ser o producir confusión, ya que estas personas viven con emociones opuestas. Él tenía sentimientos positivos y negativos al mismo tiempo. Lo mismo sucede con su tipo de liderazgo. Era autoritario, que manejaba más el autoritarismo, pero también era carismático y transformacional, o sea, lo contrario. También en su certeza era polarizado, era todo o nada, blanco o negro. Y también en sus percepciones y en sus sentidos utilizaba también dos vías contrarias, que era lo visual y lo auditivo. ¿No? Entonces, por encima de esta complejidad, Hermann Busch presenta dos elementos claves que realmente le equilibraban y le daban sentido profundo a su existencia, incluso mucho más que su familia, que era el autoconcepto colectivo y el sentido de pertenencia, lo cual estas personas se sienten con la obligación de sentir de satisfacer las necesidades de los demás. Siempre piensan en otros más que en ellos mismos. Bueno, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado. Si Julio, pues tienes alguna pregunta, yo con gusto lo responderé. Hola, sí, oye, wow. Bueno, voy a leer, te mandan saludos, Gloria Valeria Feliciano. Bueno, hace mención a las ferias y todo lo que dice ella, dice, esa feria es muy todo importante para cultura literaria también, bueno, que es muy importante la feria para la cultura literaria y también para poder esclarecer algunos temas, ¿no? Leandro Murciego dice, está muy atento y dice, qué interesante, te mandan saludos. Me están también escribiendo en el colectivo que, wow. Sí, espero que sirva. Este trabajo ha sido, bueno, creado por mí, es innovador. Es de esa manera que he resultado una de las seleccionadas para ir a un congreso muy importante en Japón, que a través de la poesía, que a través de la literatura yo puedo describir la personalidad de un ser humano. Tenemos que entender de que el ser humano escribe de una manera y utiliza ciertas palabras por algo, por algo. Y eso está inmerso desde que nacemos, inclusive desde antes que nacemos, según la psicología. Entonces es algo bastante interesante que nosotros sepamos además el por qué escribimos de una manera, o sea, nos identificamos de algo. Nadie escribe de igual manera, es como una huella. Es como una huella digital, como tu dedo, como una huella que tú tienes, también la forma de escribir es así. Así que por medio de las palabras, bueno, pues podemos descubrir tanto de nosotros. Julio, te agradezco por esta oportunidad de dar a conocer otro de mis trabajos a través de mi método y para servirles cualquier cosa. No, pues qué honor, Jacqueline. Bueno, doctora Jacqueline Barriga Nava, qué honor tenerla aquí con nosotros. Por eso me encanta esta labor, porque podemos crecer de esta manera. Y me gustaría también poder avanzar, conocer un poco más. En ferias sucesivas estaremos participando. Se acaba el tiempo. Muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Gracias, Seguimos viendo. Hasta gracias. luego.